Las cosas como son. Con los periodistas Enoc Santoyo Cid, Arturo López Juan y Víctor Alarcón Requejo. Información, análisis, comentarios, críticas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Las Cosas Como Son. De este jueves 25 de octubre de 2018, transmitiendo por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV, para platicar sobre la consulta para decidir el tema del aeropuerto de la Ciudad de México o la opción de Santa Lucía. Está en pleno proceso esta consulta. También vamos a hablar de la difícil situación por la que pasa el gobierno municipal, tema que salió hoy en los medios de comunicación, luego de una plática que tuvo Roberto Rudameque en Chapluc ayer en la Coparmex. Ya están en el estudio mis compañeros Víctor Alarcón Requejo y Enoc Santoyo Cid. Buenas tardes. Así es. Buenas noches. Sí. Bien, pues vamos a un corte y regresamos. Estamos en Las Cosas Como Son. Porque dejar fuera al municipio de Ensenada del ajuste del IVA e ISR provocará más pobreza en el municipio, con lo que Andrés Manuel López Obrador estaría incumpliendo con su ofrecimiento de mejorar las condiciones de vida de los más pobres, que son la mayoría. En Tizam, diseñamos mezclas de té y tisana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. Ya estamos de regreso aquí en Las Cosas Como Son. Bien, pues está la consulta para decidir aeropuerto en Ciudad de México o aeropuerto en Santa Lucía. Sí, bueno, antes es un comercial, pero saludar por el 130 aniversario a la vinícola de Santo Tomás. Creo que es un evento importante. Ya tuvieron su concierto, un concierto muy exitoso, por cierto, con Luis Miguel. No pasó nada para los agoreros que pensaban que iba a haber un problema de seguridad. Pero no fue de Santo Tomás, fue en el foro de Santo Tomás. Sí, fue el Santo Tomás, sí, pero tuvieron ahí en su foro el evento, ¿no? Hoy es la cena. Y hoy es la cena de gala. Hoy por es la el cena 130. de gala, así es que bueno, hay que señalar que es un evento importante en la historia claro. de este municipio. Y bueno, la consulta. Bueno, en Ensenada se instalaron 6 mesas, una de ellas en el Parque Revolución. No se ha registrado así una concurrencia masiva, han acudido personas a emitir su opinión sobre el proyecto de la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, en la zona de Texcoco, o la otra propuesta que es rehabilitar o construir 2 pistas en Santa Lucía, donde hay una base militar, y también combinarlo con el actual aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, y también con el de Toluca, ¿no? Hacer así como un sistema aeroportuario. Sin embargo, el sector empresarial, pues en los días previos a que arrancara esta consulta, ya expresó su escepticismo,
su preocupación y su desconfianza por la forma en que se está realizando la consulta. He revisado la cobertura de medios de información que en varias partes del país y el hecho de que del sitio donde se ha ubicado la mayor parte de las mesas de votación Sí. está generando muchas suspicacias, especulaciones. Hasta desconfianzas. Y entonces, y por otro lado hay un grupo de personas que confía ciegamente en la propuesta de López Obrador de que hay que consultar al pueblo. Y bueno, un ejercicio de democracia directa, Víctor, Arturo, pues no debería de ser cuestionado. O sea, los instrumentos de democracia directa deberían de ser aplaudidos en una democracia. El problema es que su implementación, cuando es por primera ocasión en este tipo de proyectos y no en otros, digo, pues qué necesidad. ¿Por qué no aprovechar las elecciones constitucionales, y más ahora que van a ser concurrentes, federales y locales, cada 3 años, para que ahí, además de elegir gobernantes, pues también puedes elegir al jefe de la policía, puedes elegir votar si se abren más o no tiendas de conveniencia, si una gran obra de infraestructura, carretera alterna, libramiento, tramo de la muerte, guarnición militar convertida en bosque de la ciudad, o sea, que pudiéramos votar por proyectos de gran calado, ¿no? Aeropuerto, tren, en fin. Creo que eso sí sería positivo. Incluso votar por temas que son o pueden ser sujetos de legislación. Exacto. Lo que vayan o no o intenten o no legislar, que sean temas de mucha polémica, pues igual que se incluyan ellos. Fíjate que de esta consulta, entre comillas, hay que decirle al público algo. Lo primero es que lo que resulte de la consulta no significa que eso vaya a suceder. No. Si la mayoría de los votantes dijeran que se haga en otra parte del aeropuerto, que se deje de hacer ese que se está construyendo, etcétera, no necesariamente eso va a suceder. Esta consulta la hace el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para en función de ello valorar qué decisión toma. Sí. No es una decisión que él vaya a tomar a partir de lo que resulte en la consulta. Se me hace demasiada faramaya tomando Pues digamos, las palabras del presidente electo, porque a final de cuentas, ¿para qué tanto barullo? O sea, pues que tome la decisión en la elección del día 2 de julio. El pueblo de México le dio todas las facultades, esa es la mejor encuesta que pueda haber, para que él tomara la decisión. Entonces, tiene razón, no, o sea, la manera en cómo se hizo la encuesta, primero, pues un presidente electo no tiene facultades para realizar este tipo de... Lo puede hacer porque lo está haciendo, pero facultades legales para hacer esto una situación vinculatoria, pues no la hay. Puede ser, como bien dice, una manera de un elemento para fundamentar su toma de decisión, pero tampoco lo veo tomando una decisión en contra de la votación del pueblo, porque no votó, se abstuvo. Esto iría... No, la él decisión. acudió a la mesa de votación, sí, dobló y sí dice Arturo que no ve a López No Obrador. lo veo contradiciendo el resultado de la resulte. votación, de la consulta, pues porque entonces, ¿qué caso tendría, verdad, todo esto? Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A que es una estrategia de presión para algo. Porque no es vinculatoria, o sea, lo que resulte no va a suceder. Pero ellos dicen que sí es vinculatoria. Pero a ver, utilizan el Lo término... vinculatorio tiene que ver con la aplicación de un criterio de ley. Utilizan el término Así de es. una manera muy tendenciosa, sesgada. Dicen, es que es vinculatoria y se servirá para la toma de decisiones. No, lo que pasa es... O que sirve va a para la ser- toma de decisiones o es vinculatorio. No. Va a ser un elemento, como dijo Víctor, va a ser un elemento más. Ajá. Eso es lo vinculatorio que ellos manejan. Sí. La gente está entendiendo otra cosa. Que Sí. si yo pongo no y la mayoría dice que no, es no. No. Ajá. Ese es lo preocupante. Recordemos, hemos tenido a nivel local, digo, no es que la burra sea arisca, así nos hicieron. ¿Recuerdan que ya se han hecho 2 plebiscitos para la municipalización de San Quintín? Correcto. Se hizo en la gestión de Manuel Montenegro de 95-98 y se hizo en la de... La 22ª legislatura. Sí. Hace poco se hizo otro ejercicio similar,
que a través del Congreso se quería pues determinar a través de un plebiscito si había la voluntad de los ensenadenses en general, los que viven en la Mancha Urbana y en las demás delegaciones, no solo el Valle de San Quintín, de concederle la posibilidad de ser municipio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que a los ensenadenses de la Mancha Urbana les importó un cacahuate el plebiscito, ni acudieron a las mesas que el Instituto Estatal Electoral instaló con padrón y todo. Ese sí, vinculatorio. Sí. En San Quintín se desborda la votación, pero el porcentaje no alcanza para darle validez legal. Y lástima, Margarito. ¿Y qué fue lo que mató esa decisión? Que los ciudadanos de Ensenada, de la ciudad, no salieron a votar. Exactamente. Entonces, creo que estos ejercicios tienen que llevarse a cabo, insisto, como hacen nuestros vecinos, no es porque sean el mejor ejemplo, pero creo que es muy práctico. Ya cuesta mucho organizar una elección constitucional. Para elegir gobernantes, pues métele ahí todos los demás temas y aprovecha la campaña para informar a la gente. Pero desgraciadamente... Ya es una hojita de sí, no, de diferentes temas y a la gente vota cuando va a la urna, urna, ¿no? Me está dando preocupación el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, que la prensa lo agobia. No es un hombre acostumbrado a estar en los medios, a responder atropelladamente preguntas, y luego hay colegas, hay colegas muy hábiles que le avientan tirabuzón, y él se engancha, se confunde y se exhibe. Entonces yo creo que eso no es saludable, porque ya todos están viendo esta consulta, la incertidumbre que puede generar afuera, qué va a pasar con la paridad peso-dólar, con los inversionistas, o sea, son demasiadas lecturas, ¿qué necesidad? Pues? Bien, pues qué necesidad de romper las reglas, vamos a un corte, regresamos, no se vayan, estamos en Las Cosas Como Son. Excluir al municipio de Ensenada de la reducción de IVA e ICR nos afecta por la complejidad para traer mercancías después de los 30 kilómetros desde la frontera, por la existencia de retenes y revisiones aduanales como antes había en los aeropuertos y carreteras. En Tizam, diseñamos mezclas de té y tisana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en Las Cosas Como Son. Estamos platicando sobre la consulta del aeropuerto. A mí me llama mucho la atención cómo se va a costear. Se dijo que va a costar 1.500 millones de pesos y que lo van a pagar los diputados. La consulta. La consulta, ¿verdad? Pero no son más de 400 diputados. No son, se equivocaron en el número, es 1,5 millones. Lo que 1,5 millones. 1,5 millones de pesos. Sí. Bueno, sí, pues pero el sale número se equivocaron en el Sí, se equivocaron. Ah, bueno, es una cifra bastante modesta, ¿no? 2, 3 programas. Sí. Sí, yo insisto,
lástima que estos ejercicios no sean sistemáticos, bien regulados, Sí. transparentes, y no para ciertos temas y para otros no. Por ejemplo, hay temas que dividen a la población, sobre todo unos por el aspecto social, otros por el aspecto jurídico, otros por el aspecto ambiental, otros... A ver, los temas controvertidos. Ya están preparando una iniciativa, varias iniciativas para el consumo recreativo y medicinal de ciertas sustancias o plantas que son prohibidas. Ya están con lo del aborto y ya están con la adopción de parejas del mismo sexo que puedan adoptar. O sea, todos estos temas quiero ver si se someten o no se someten a consulta. Algunos dirán, bueno, los derechos no son universales y están certificados y avalados por instituciones internacionales. Y bueno, va a empezar a enfrentar problemas. Ayer ya los jueces, magistrados, tanto electorales como de todas las instancias del Poder Judicial, van a acudir ya a las instancias internacionales para que no les bajen el sueldo. También son derechos. También son derechos internacionales y son tratados que ha firmado México. Y México en otras áreas alude a esos tratados. Bueno, pues aquí les van a regresar la misma sopita y con la misma cuchara. Y los magistrados del Poder Judicial y toda esa estructura no se va a bajar el salario, casi estoy seguro. ¿Verdad? Ya, de acuerdo. Sí, mira, como bien dices, o sea, el problema no es la consulta, el tema es la legalidad de la consulta. Aunque lo tomara en cuenta o no, es un ejercicio que nadie puede desaprobar, pero para decidir cosas que tienen que ver inclusive con la vida de las personas, porque una mala decisión, alguien hablaba de la carretera escénica, ¿verdad? Que cuando se hizo los geólogos advertían del riesgo. Finalmente, tarde que temprano la carretera se cayó, se derrumbó en un tramo y sigue en riesgo, ¿verdad? Sí, pero después de 50 años. Sí, de acuerdo. Sí. Pero, digo, si se mueren personas dentro de 50 años, no dejan de ser personas. O sea, el tema ahí está, el riesgo ahí está, y en esto no sabemos cuándo pueden ocurrir las cosas. Digo, tal vez estoy dramatizando No, tal vez demasiado. tienes razón. ¿Qué hubiera pasado si en ese colapso de la escénica caen 2 camiones con pasajeros y provocas una mortandad tremenda? Por una decisión que en efecto se tomó Creo que ya la alterna estaría construida. Así es. Entonces, creo yo que cuando se trata de la seguridad, cuando se trata inclusive de la economía, del rumbo económico del país, inclusive esto puede ser determinante para la política económica del próximo gobierno, creo que debiera ser una decisión basada en información, en los expertos. Nadie le va a reprochar al presidente electo, cuando esté en funciones, que tome esa decisión. Lo otro tiene que ver, como dijo Juan Gabriel, qué necesidad. Andan alborotando a los ejidatarios, a los de Atenco, a los de los pueblos cercanos, cuando ya está en construcción un aeropuerto, ¿verdad? Con planes, con financiamiento y todo lo demás. Que le quiten, que lo revisen, que lo auditen, que castiguen a alguien si se está robando el dinero, que otorgó un contrato de mala manera. Pero eso es muy distinto a parar una obra que ya tiene inclusive un avance y que en ningún momento se ha parado, ¿eh? La obra sigue y va a seguir hasta el momento en que se tome la decisión final. Yo la pregunta que me hacía, no sé si ya sigamos con el tema, la pregunta que me hacía es, ¿cuál fue el origen del cuestionamiento al aeropuerto actual que se está construyendo? La falta de transparencia y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Como dice don Arturo, entonces a ese tema habría que ponerle atención y averiguar esa intención y no necesariamente poner en duda su viabilidad o no. Porque está desde el proyecto, está desde la zona esa, está desde Vicente Fox. Acuérdate que el conflicto con los macheteros de Atenco, abortaron el aeropuerto ahí. Sí. Con el periodo de Felipe Calderón no se volvió a tocar ni le interesó. Su gran proyecto era Punta Colonet, que también no se concretó. Y se retoma al inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto sin ningún cuestionamiento.
Los cuestionamientos empiezan en las precampañas. En esta. Sí, en esta. O sea, como que este proyecto comienza precisamente con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya no hay esas erupciones sociales en contra del proyecto y parecía que todo iba con mucho consenso. Y de repente en la precampaña comienzan los señalamientos, porque se utiliza como un elemento por su falta de transparencia, pero creo que todos los estudios y todo lo demás pues ya estaba hecho, ¿verdad? Ahora, en Santa Lucía no hay nada, no hay ni proyecto ejecutivo, ni estudios. Luego ni lo nada. otro, pidió López Obrador una opinión técnica de los colegios de ingenieros a nivel nacional, Sí. ¿se acuerdan? Sí. Y que de una fecha y que se prorrogó y lo otro. Le dieron los resultados decían que estaba bien, que era Texcoco, y aún así, ahora insiste con el tema de la consulta. Yo por eso digo, además es a destiempo, no es con la figura de presidente electo como pones en vilo la obra más importante de la administración, por ejemplo, que sí lo es, ¿no? La del aeropuerto. O sea, no es en su calidad de presidente electo. Es una vez que es presidente electo y empiezan a la toma de decisiones. Se le están abriendo varios frentes a López Obrador. La derogación de la reforma educativa. Porque eso le está dando licencia a los más radicales del magisterio, de la CENTE con C. Sí. Pero ¿qué va a pasar Pero te fijas que con es- el regreso del Bester? Sí. ¿Hasta dónde la va a dejar llegar? Imagínate que se reivindicara el Bester cuando arranca el sexenio de López Obrador. ¿Qué lectura le das a eso? No, pues sería una coincidencia histórica, pero bueno. Ah, otra coincidencia histórica. No, pues no me friegues, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No, bueno, Y luego había el una tema del confrontación aeropuerto, entre los pero- más radicales y Sí. el CENTE con ese. Y tienes el tema del aeropuerto, que eso espanta o Pero no deja son los incertidumbre. únicos, también tenemos el tema de la seguridad pública, que por cierto, hablando de consultas, se suspendieron las consultas. Exacto. ¿Por qué? Pues porque no les estaba yendo nada bien a la hora de llegar con las víctimas. Sí, la gente no quiere perdón. Así es. Quieren Y- castigo, y- quieren que se aplique la ley como debe haber sido siempre. Y las Nos vamos caravanas. También las caravanas. Vamos a platicar de las caravanas regresando. Exacto. Es Vamos a un corte. excelente tema. Vamos a un corte, regresamos. No se vayan. Me llegó un artículo. Deben incluirnos en la disminución del IVA e impuestos sobre la renta, porque somos puerto, somos la ciudad y el municipio más alejado del centro del país. Nuestra dinámica económica es con el norte, estamos rodeados de agua y desierto, porque somos frontera. Ya estamos de regreso en Las Cosas Como Son. Víctor. Pues no. está esto de la caravana de inmigrantes centroamericanos que viene cruzando el país. Leí Con mucha visibilidad. con mucha visibilidad. Y leí un excelente artículo de la responsable, una doctora del Colegio de la Frontera, del observatorio precisamente de estos fenómenos. Y la verdad ha dado unos números y hace unos comentarios que se prestan pues a la reflexión. Este fenómeno es permanente. Este mismo flujo, estas mismas caravanas, se tienen años registrándose. ¿Cuál es la diferencia? Que llegó un presidente a Estados Unidos que hace señalamientos contra estas caravanas
cobran interés mediático en Estados Unidos y también en México, pero es el mismo promedio de más o menos entre 500 y 1100 inmigrantes, dependiendo de las temporadas del año. Por eso le dicen Via Crucis, porque unos comienzan por estas fechas y otros en otra etapa del año, y entonces generalmente son fenómenos que se dan al año por nuestro país 2 veces. Y dice, es el mismo promedio, es el número, no hay un incremento notable, no, se mantiene. Lo que pasa es que ahora hay un presidente que utiliza este tema, se vuelve mediático y se hace un escándalo, pero está ocurriendo lo mismo desde hace décadas. No hay un incremento, no hay nada. Sí, y luego comparando las cifras, digamos, en esa caravana vienen 2,000 personas. Sí. Que en el tren de la Bestia, por ejemplo, le caben como 500 u 800 Sí, personas, y el tren tiene un flujo periódico, va y viene, Sí, va sí. y viene, y lleva y trae. Al año, en el periodo de Barack Obama, en el último año, se deportaron 500,000 personas. Sí. 500,000, mayoría centroamericanos. Sí. Por cierto, tenemos otro tratamiento Sí. los latinoamericanos Así es. con respecto a los europeos, por Desde ejemplo, luego. en Estados Unidos. Pero 500,000 frente a 2,000, pues es nada, ¿no? Pues nada, Sí. no pinta. No habría por qué hacer tanto escándalo, ni desgarrarse las vestiduras, ni nada por el estilo. Lo cierto es que hoy el sector empresarial y bueno, algunos representantes industriales de Tijuana dicen que tienen capacidad para absorberlos, que no hay ningún problema. Es más, esta analista del Colegio de la Frontera dice que el hecho de que se concentren hasta 7,000 es un promedio normal en la frontera norte de México, que es lo más normal, Pues que nadie debería estarse espantando. Le acaban de tumbar un presupuesto que estaba solicitando Francisco Rueda, el secretario de Gobierno, para atender esta emergencia de la caravana al Fondo de Migración Federal. Sí, para que no se repita un poco el problema con los haitianos, Sí. ¿no? Y que por cierto siguen siendo tema de noticia, ¿no? Que Sí. hoy veía en La Voz de la Frontera que los haitianos no terminan por integrarse, que tienen miedo, que los discriminan. Sí, no. No, pues también a los chapanecos y sinaloenses y oaxaqueños y Exactamente. veracruzanos, a todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué te diré? Menos los veracruzanos. Hay un poquito... Ya hacemos paro estatal, cuidado. Bueno, los de Sinaloa son el mayor grupo, Sí, sí. en Baja California. Somos. Son los. Sí, claro. Sí, sí. El tema del ayuntamiento, de las finanzas municipales, Ay. que, bueno, pues hoy fue noticia después No, de lo la que plática dijo- de Roberto Rudamel de Sí. ayer en Coparmex. Y la que acaba de dar Hace en rato Factore. Sí, muy buena entrevista. Sí, de hecho, es de esas evaluaciones o resúmenes, síntesis que hace Roberto Rodametkin sobre el estado financiero del ayuntamiento, y haces una pequeña proyección. Y cómo cerró el programa diciendo, bueno, estás en una crisis económica o financiera, pero puedes patear un gol de campo de 30 yardas, sí es factible. O sea, lo puedes anotar y puedes estabilizar el marcador, equilibrarlo o ganar el partido. Pero cuando tu última oportunidad es de 70 yardas, eso ya es apostarle a muchas cosas. Pues Está muy complicado. Repito, un panorama negro y desesperanzador. Hace evidente lo que ya se ha comentado cualquier cantidad de veces, ¿no? Primero, pues el tamaño de la deuda, que nada más la de Iztecali supera lo de un año de presupuesto en 200,000 pesos, ¿no? El presupuesto anual es de 1,400 millones y la deuda con el Iztecali es de 1,600. Que la deuda que se tiene como oficial es de alrededor de 2,700 millones de pesos, 2,600 y cacho, y esto ya de entrada son 2 años de presupuesto municipal. Pero además está la deuda no registrada, aquella que es con los acreedores, con ciertos proveedores, con una serie de pendientes con las financieras, recargos y demás, una serie de cuestiones ahí que puede llegar hasta 4,000 millones de pesos. Pasivos de contingencia, por cierto, los pasivos laborales que no están en la contabilidad, porque en cualquier empresa tú consideras que tienes a alguien que se va a jubilar y tienes que pagarle o darle su liquidación y demás, pero eso no está en el presupuesto del gobierno, en la deuda del gobierno. Entonces,
pues esto hace, la verdad, que la situación muy, muy complicada. Un negro panorama, dijo Roberto. Y este es un mensaje para los que quieren ser presidentes municipales, ¿no? O presidentas municipales. O presidentas municipales, que tienen que, o deben de tener una propuesta muy enfocada al saneamiento de las finanzas, ¿verdad? Pero para eso se requiere, pues, mucho valor. Lo primero es actualizar lo que se cobra, ¿no? Criticamos mucho a Rebeca Mungaray, sí, ¿verdad? Porque está aplicando un reglamento y está cobrando, pero eso es lo que se necesita. Pensar más bien primero, en la aplicación de la ley, segundo, pues en las finanzas públicas, que son las finanzas de toda la ciudad, de todo el municipio. Tercero, tener el valor de recortarle a la nómina, ¿verdad? Y echarse un tirito con el sindicato, porque además, si no se arreglan, pues va a explotar solita. Y al rato, pues no va a haber manera de sostener ni todos ni ninguno. Porque cuando el ayuntamiento caiga en quiebra, va a ser muy complicada la situación. Pero fíjense que no son los burócratas de base los del problema, porque la cantidad de personas de confianza que entran en una administración y se corren, porque los despiden, por cierto, que me tocó escuchar que decía Rodamelkin que en el periodo de Catalán no hubo despidos. Sí hubo 200 despidos, pero hubo más de 300 contrataciones con Catalán. Pero el problema, y con todos, ¿no? Con Irata y con Novelo, con todos. El problema no es propiamente una base sindical, no dudo que tengan razonamientos polémicos respecto a los aumentos y eso, pero el número de trabajadores son más de 600 de confianza. Nada más que hay un tema. Nada más de confianza son 600. Y de esos, pues hay que ver cuáles son voladores de Papantla. O sea, sí. Inalámbricos. Sí, claro. O sea, ahí es donde hay que echarse un clavado. Mire. Y sin ningún temor al encono político, porque esa es la otra que no le entran porque es amigo de allá, y que es el amante del otro, y el primo de aquel. A ver, pues, todas son versiones del mismo problema. Hoy los sindicalizados tienen hay dos cuestiones. Una, la primera, y que lo reflejan los números que precisamente presentó Roberto ayer. Hoy no vimos esa parte, pero el sueldo de un promedio en total de los sindicalizados es el doble, nominalmente hablando, 20,000 pesos. De 20,000, mientras que el sueldo promedio de los de confianza es de 10,000. Esto sin tomar en cuenta las 12 compensaciones, los 12 tipos de apoyo económico y las 12 ayudas, las 12 prestaciones y las 12 ayudas que tienen los sindicalizados. Pero hay otra cosa que me gustaría comentar. ¿Pero eso qué tiene que ver? Pues es que es más dinero. No, es que mire, si hay 300 o 600 de confianza que entraron por recomendaciones, ese es el primer hoyo que hay que tapar. Para allá iba. Luego se meten broncas con el sindicato, que van a ser broncas. Sí, pero para allá iba. Pero en sentido práctico, es primero el hoyo más fácil de tapar. Bueno, o tapas el más fácil, que yo creo que puede haber una combinación, pero también tienes que tapar o quitar lo más caro. En cualquier negocio, lo primero que quitas es el gasto más caro, que te da menos rendimiento. Ya lo quiso hacer Catalán y valor. le salió carísimo. Bueno, eso es lo que decía Roberto, pues, que es un problema estructural y pues de valor de quien se aviente el tirito. Y las demandas. Porque además, no he dicho lo que quería decir. Muchos, una enorme parte, y aludiendo a lo que dice Víctor, de los sindicalizados, algún momento fueron de confianza. Ese es el gran problema. Pues sí. ¿No? Entonces. Pero no cambia. A ver, el tema de que sea sindicalizado es un criterio que se ha enraizado en personas que no entienden de qué se trata el ser sindicalizado. Ser sindicalizado, lo único que cambia en la connotación de otro trabajador no es que sea inamovible, es que tiene garantizada su pensión, su jubilación, lo que no tiene uno de confianza. Y ese es un derecho que mínimo debíamos aspirar todo el mundo a tenerlos cuando entregas tu vida a un trabajo después de 60, 70 pues años. Yo conozco sindicalizados que los han corrido 3 veces y 3 veces los han reinstalado. Entonces, eso de que no son inamovibles. Es que los corren mal. Pues llega Catalán y los corre al día siguiente. Espérame, córrenlo por una razón. Y es un derecho laboral que no solo tienen los sindicalizados. Mira, yo no tengo nada en contra de los sindicalizados. Yo de lo que estoy hablando es de un problema que el ayuntamiento tiene y que el gobierno tiene que buscar la manera de resolver. No importa que sean sindicalizados de confianza, policías y lo que sea. Tienes que resolver el problema. Y entonces, los números dicen eso. Yo no estoy hablando de las personas. Voy a los números, ¿no? Y nos dice que ya nos vamos. Bueno, pues nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes
ya muy cerca de la última, el cierre de octubre y en la víspera de los Días de Muertos. Víctor. Así es, que tengan un muy buen fin de semana. Vamos a ver el recuento de los daños, no supimos del huracán. Sí, Huila. ya tendremos. Hay que ver si. Así es. El lunes platicamos. Muchísimas gracias por su atención y ya saben, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 8. El próximo lunes en punto de las 8 de la noche.